Muy buenos días a cada uno. Espero que estén pasando una buena noche y que estén con bien su salud. Y muchas gracias una vez más por acompañarnos aquí para escuchar la predicación de la palabra de Dios. Y espero que les sea de bendición bastante este mensaje y puedan ver en ella el gran regalo que quiere ofrecer Dios a cada persona por medio del Señor Jesucristo esta noche. Si tienen una Biblia con ustedes cerca, una vez más les animamos a que lo abran con nosotros y vean en ella el mensaje directamente de la palabra de Dios que Él tiene para ustedes. Esta noche quiero que abran conmigo al libro de Lucas, su capítulo 22. Lucas, su capítulo 22. Y quiero leer una pequeña porción desde el versículo 39 en adelante. Una bella escena tenemos aquí, el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Una escena bella, pero a la vez una escena solemne. Una escena donde vemos un dolor profundo dentro de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, Lucas 22, su versículo 39. Dice, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de una piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amigo y amiga, tenemos una escena, la verdad, increíble aquí. Y yo estaba hablando con un caballero aquí que vive cerca de mi casa el otro, y nos maravillábamos con respecto a esta escena. Porque pensábamos en el Señor Jesucristo ahí arrodillado sobre el monte en el huerto de Getsemaní y oraba al Padre y decía esas palabras, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero lo que maravillábamos era esta próxima parte. Dice que mientras oraba, entraba estando en agonía, dice. Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estaba en tanta agonía el Señor Jesucristo, tanto estrés, tan mal estaba pensando en lo que le venía por delante, que su cuerpo casi como se exprimía y salían gotas de sangre de él. El Señor Jesucristo estaba en tanta agonía, sabiendo lo que venía sobre la cruz por delante de él, que él estaba en agonía. Gotas como de sangre salían de él. Y nos maravillábamos con esta escena. Y el muchacho me dice que, pues sí, tiene sentido. Si yo supiera que mañana me iban a matar, yo también estaría estresado. Yo también estaría tan estresado y no sé qué pasaría. Pero la pregunta aquí, amigo y amiga, es ¿por qué era tanto la agonía de Jesús? ¿De verdad era simplemente porque él sabía que iba a morir? ¿Era porque él estaba pensando en el dolor que le iba a suceder mientras esos clavos atravesaban sus manos y sus pies? ¿Era porque pensaba en los látigos que iban a rayar su espalda, dejándolos como un campo recién arado? ¿Era por las abofetadas que le iban a dar por la cara, la sangre que estaría chorreando? ¿Era por el escupido de los soldados romanos? Tal vez la corona de espina puesta en su cabeza. Tal vez cuando lo golpeaban con la vara y esas espinas se metían más y más a su piel y a su cráneo. Tal vez era la humillación de que iba a estar desnudo frente a todas estas personas colgando sobre la cruz. Tal vez mientras estaba sobre esa cruz, al pensar en el dislocamiento de sus hombros, en la falta de aire que iba a tener, en el sufrimiento tanto que iba a tener el Señor Jesucristo sobre esa cruz, tal vez por eso era su agonía. Me gustaría sugerir, amigo y amiga, esta noche que aunque todas esas cosas eran increíblemente terribles, esa no era la razón
por la agonía que vemos en el Señor Jesucristo durante este pequeño tiempo sobre el monte de Getsemaní. En este tiempo donde su sudor estaba lleno no solo de agua, pero de sangre. Su cuerpo exprimía la vida de él a través de su sudor. No era por la cruz física, no era por el dolor que le iba a provocar los seres humanos. ¿Saben? En la Biblia escuchamos de que muchos otros murieron de maneras similares a Jesús. Muchos de sus apóstoles murieron crucificados, de sus discípulos. Es más, si vemos la historia humana, si empezamos a estudiar la historia humana, empezamos a aprender sobre otros mártires, personas que murieron por la fe en el Señor Jesucristo, que murieron por su nombre. Oímos de muchas personas que murieron crucificados. Se dice que Pedro murió crucificado, pero al revés, porque no se veía como digno de morir de la misma manera que Jesús. Vemos también hombres en la historia que murieron quemados por su Salvador, por el Señor Jesucristo. Entonces, crucificados y quemados, imagínense, los crucificaban y no solo dejaban que murieran así nomás, los encendían con fuego. Pero ¿sabe lo que dice la historia sobre muchos de estos hombres? Morían cantando. Mientras caminaban a su muerte, iban cantando, iban adorando al Señor. Había hombres que murieron desollados. Para los que no saben, desollar es cuando se le quita la piel a algo. Un verdugo que le quitaba la piel a este cristiano. ¿Y sabe lo que decía el cristiano a su verdugo? Le dice, gracias. ¿Qué? Dice, gracias porque me estás despojando de mi viejo vestido, de mi vestido corrupto, de esta piel que es de hombre corrupto, y me vas a pasar de esta vida a la vida eterna, donde estaré vestido de mis vestidos justos, mis vestidos de gala, donde ya estaré perfeccionado en el Señor Jesucristo por la eternidad. Así que le decía gracias a su verdugo que lo estaba desollando, quitándole su piel. Hombres que murieron decapitados por el nombre del Señor Jesucristo. Y que decía, había una historia de una esposa de este hombre que estaba a punto de ser decapitado, y la esposa le decía, hoy es un grandioso día, le decía, porque hoy vas a pasar a estar con tu Salvador. Ya no vas a estar en esta tierra, sino que vas a estar con tu Salvador. Y mientras este hombre caminaba a su muerte, a ser decapitado, la esposa estaba detrás de él, cantando con él, aplaudiendo por la grandiosa manera y el grandioso motivo por la cual iba a morir este hombre. Y este hombre, antes de ser decapitado, le dice a su verdugo, gracias, le dice, porque aunque me estás quitando mi cabeza física, tú puedes separarme de mi cabeza física, pero no puedes separarme de mi cabeza espiritual, quien es Cristo Jesús. Es más, solo me unes más a él. Entonces la pregunta viene a la cabeza de uno. Si estos hombres estuvieron gozosos de morir por la causa del nombre de Cristo, cantando hasta el día de su muerte, cantando mientras estaban crucificados, quemados, degollados, desollados, decapitados, ¿será que estos hombres tenían más coraje y valor que el Señor Jesucristo? ¿Por qué vemos esta escena del Señor Jesucristo de rodillas, orándole a Dios, diciendo, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga en mi voluntad, sino la tuya? Sudando gotas de sangre por la agonía que pasaba. ¿Será que estos hombres humanos tenían más coraje y valor que el Señor Jesucristo, Dios encarnado? Mi sugerencia, amigo y amiga, esta noche es que no. Que cuando el Señor Jesús agonizaba sobre ese monte en el huerto de Getsemaní, no era porque temía la cruz de madera, no era porque temía a los soldados romanos, no era porque temía el dolor físico que iba a pasar por mano de los hombres en ese día. Nada de eso era la causa de esta agonía. La causa de esta agonía la podemos ver más claramente en estas palabras que ora su padre. Dice, si quieres, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando habla de esa copa, ¿de qué estaba hablando? Isaías, su capítulo 53, nos da una imagen un poco más clara de lo que era esta copa. Isaías 53 y su versículo 3 dice así.
Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Noten lo que dijo ahí. Dice, herido de Dios y abatido. Cuando nosotros pensamos en la crucifixión de Jesús, cuando pensamos en cuánto sufrió Jesús, muchas veces lo que levantamos, lo que demostramos a los hombres es ese sufrimiento físico que tuvo. Cuando él fue clavado, cuando fue latigado, abofeteado, escupido, humillado, desnudado y golpeado. Y es verdad que todo ese sufrimiento físico fue muy importante y fue parte de aquel sufrimiento. Fue parte de la profecía que daba a entender quién era y cómo iba a morir el Mesías para salvar a su pueblo. Pero ese no era el centro de lo que estaba sucediendo sobre esa cruz. Dice, herido por Dios, herido de Dios y abatido. ¿Cómo lo hirió Dios? Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y al final del verso 6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La Biblia describe lo que había dentro de esa copa. Cuando Jesús dice, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. La Biblia le dice que esa es la ira de Dios. La copa de la ira, como Jeremías lo escribe, el furor de Dios, el vino del furor de la ira justa, divina y merecida por nuestros pecados. Y entiendan, Jesús no solo tomó la ira de Dios por el pecado, tomó la ira de Dios por el pecado de todos nosotros. El Señor Jesucristo sufría sobre esa cruz mientras Dios ponía sobre él todo el peso y todo el castigo merecido por nuestro pecado. La ira justa y divina de Dios. Él tomó nuestro lugar sobre esa cruz. No solo tomó nuestro lugar sobre la cruz, pero más importante, tomó nuestro lugar bajo la ira de Dios. Lo que merecemos no es necesario estar sobre una cruz. Lo que merecemos es estar bajo la ira de Dios. Que la ira de Dios venga sobre nosotros y nos castigue por el pecado que hemos hecho contra un Dios santo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un predicador una vez lo describió de esta manera. ¿Saben lo que es una represa de agua? Un gran muro que sostiene detrás de ella un lago, un río o algo. Un predicador lo describió de esta manera. La ira de Dios es como una represa de agua, pero con sus miles y millones de toneladas de agua detrás de ella. Y nosotros estamos frente a la represa, y de repente esa represa de agua se derrumbe hacia el suelo. Y todas esas miles de millones de toneladas de agua empiezan a venir hacia nosotros con toda su fuerza. Y nosotros parados delante de ellos, y de repente delante de nosotros el suelo se empieza a abrir, un gran hoyo en el suelo, y cada gota de agua que venía hacia nosotros, hacia nuestra destrucción, cae dentro de ese hoyo en el suelo, y ese hoyo toma toda el agua que merecíamos que cayera sobre nosotros. Al último y al justo instante que merecíamos morir por causa de eso, toda la ira de Dios fue tomada por ese hoyo. En este caso estamos hablando de Cristo. De la misma manera, Cristo tomó toda la ira del Dios, todo el peso y el castigo que merecíamos nosotros de la ira de Dios, la justa ira de Dios sobre él.
En ese momento, Él tomó de esa copa de ira hasta la última gota, volteó la copa y vimos que no cayó ninguna gota más porque Él lo había tomado todo sobre Él y pudo exclamar al último momento, consumado es, terminado está. Ya no tienen que sufrir ustedes porque yo he tomado la ira completa de Dios sobre mí. Consumado es. No queda ni una gota de sufrimiento, ni una gota de ira que ustedes tengan que tomar, porque yo ya me lo tomé todo, dice el Señor Jesucristo. Consumado es. Tomó la última gota para que tú y yo pudiéramos ponernos de pie delante de un Dios santo y Él pudiera mirarnos, abrir su boca y declararnos justos y perdonados. Algo que nunca hubiéramos podido adquirir por nuestra propia cuenta. Isaías 43:25, el Señor dice eso: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Sabe, Dios estaba completamente satisfecho con la obra terminada del Señor Jesucristo sobre la cruz. Y dice que al tercer día Dios lo levantó de los muertos, demostrando lo satisfecho que estaba con su Hijo. Durante su vida varias veces dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Y ahora con un Salvador resucitado de los muertos, para nunca morir jamás, nosotros somos presentados con una opción. Él nos ofrece vida nueva a ti y a mí. Si estás dispuesto a arrepentirte, si estás dispuesto a morir a tu viejo hombre, morir a tu pecado y comenzar una vida nueva en Cristo, sirviéndolo a Él, ahora viviendo bajo su reino en vez de tu propio reino, viviendo no para mí, sino para Él, reconociendo que soy un pecador y ya no quiero vivir así. Quiero morir a mi pecado y quiero servir al que murió sobre esa cruz, al que tomó la ira de Dios sobre él, toda la ira de Dios hasta la última gota, al que resucitó de entre los muertos. ¿No es ese un Salvador? ¿No es ese un Rey digno de seguir, digno de abandonarlo todo solo para vivir para Él? Para el que murió por mí y el que tomó la ira de Dios sobre Él por mí, sobre esa cruz. Podemos ver, amigo y amiga, que lo que sufrió Jesús en la cruz no solamente fue sufrimiento físico. La copa de la ira de Dios, la razón por la que él agonizaba en el huerto de Getsemaní, era porque él sabía que él iba a ser desamparado sobre esa cruz por Dios y que la ira de él iba a caer sobre él. Algunos predicadores dicen que la razón por la que Dios lo desamparó, que miró al otro lado, fue porque no podía ver a Jesús recibiendo el castigo de esos hombres. Pero el castigo de los hombres no era ni lo mínimo. Era porque él sabía que nuestro pecado era puesto sobre él y Dios tenía que castigarlo con su ira completa para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en él, en el Hijo, no tiene vida, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y ahora, amigo y amiga, estás presentado con un Salvador que lo dio todo por ti. La palabra de Dios te ha presentado con uno que vino y vivió una vida perfecta sin pecado. Murió sobre la cruz del Calvario tomando la ira completa de Dios sobre él. Resucitó al tercer día. Y ahora él te dice: sígueme y te daré vida eterna. Cree en mí. Abandona tu pasado, abandona tu pecado, muere a ti mismo y vive para mí, dice Cristo, y verás la vida. Pero si rechazas, la ira de Dios sigue sobre ti. Si hay alguno aquí esta noche escuchando que no ha confiado aún en el Señor Jesucristo, alguno que cuando piensa en la muerte teme el infierno o tiene duda de dónde estará su alma, déjeme decirle que esta noche usted ha escuchado la mejor noticia del mundo. Cristo murió por tus pecados y resucitó al tercer día y Él puede salvarte. Solo tienes que arrepentirte de tu pecado y seguirlo a Él. Confiar en Él como tu único y suficiente Salvador. Tenerlo a Él como tu Señor,
como el nuevo rey de tu corazón y de tu vida. Y serás salvo y tendrás vida eterna. ¿Qué vas a hacer con este Cristo? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Lo rechazarás y vivirás bajo la ira de Dios para el resto de tu vida hasta el día que mueras y esa ira caiga sobre ti? ¿O aceptarás este regalo tan precioso? Cristo ya tomó la ira de Dios sobre él para que tú no tuvieras que sufrir. Y con solo creer, confiar en él y seguirlo a él, tú pudieras tener vida en abundancia. No rechaces este gran regalo. Cristo lo dio todo por ti. Él vale la pena seguir. Vale la pena arriesgarlo todo. Vale la pena abandonar todo para seguirlo a él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, qué gozo tenemos esta noche de poder presentar a tu Hijo, el Señor Jesucristo, el Salvador perfecto, el hombre perfecto, el que nunca pecó, el sacrificio perfecto, el que trajo pura satisfacción a ti completa, el que tomó toda la copa de tu ira sobre esa cruz, Padre, el que te fue tan satisfecho que lo resucitaste de los muertos. Y esta noche tú ofreces vida eterna a cada uno que en él confía, a cada uno que esté dispuesto a arrepentirse y seguirlo a él, Padre. Tú dices tendrá vida eterna. Eso lo prometes en tu palabra. Padre, ayuda a cada uno viendo este video, sea ahorita mismo en vivo o sea en el futuro, Padre. Ayúdala a entender que esta palabra es para ellos, tanto como para mí, Padre, que es un regalo que tú ofreces a todo el mundo gratuitamente. Que Cristo murió en la cruz para pagar los pecados de los hombres y resucitó al tercer día para salvarnos de nuestros pecados. Gracias, Padre, por este hermoso mensaje. Gracias por cada uno que está viendo y bendícelos. Te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros y les seguimos invitando a acompañarnos. Creo que ahora son miércoles y domingos que se estará predicando el Evangelio a esta hora. Miércoles y domingos a la misma hora. Pueden seguirnos acompañando aquí, invitar a sus amigos, invitar a sus familiares. Si tienen alguna pregunta, he puesto en la descripción de este video la página de Facebook. Pueden contactarnos por medio de ahí o pueden contactarnos por medio de los comentarios. Pero si tienen alguna pregunta o alguna duda o quieren conocer más de Cristo, por favor no tengan pena en mandarnos un pequeño mensaje. Esta palabra, la palabra de Dios, da vida eterna por medio del Señor Jesucristo que murió sobre la cruz por ti. Y esta noche tú pudieras tener la certeza y la seguridad de vida en abundancia y vida eterna en el Señor Jesucristo. Que pasen muy buenas noches y que Dios los bendiga.